La Torá nos muestra lo siguiente. Omer Reshit no es lo mismo que Bikurim. El conteo comienza el día 15, no el 16, ni después del Shabbat semanal. Sheva Shabbatot Temimot son 7 Shabbatot íntegros. Deben de ser 50 días para poder hablar de Bikurim. Son 7 semanas y el día 49 es Shavuot. Y por último, profecía con respecto a Yahshua. Hablemos ahora del Omer Reshit. La fiesta de las semanas dura 7 semanas, que multiplicado por 7, que es el número de días, es igual a 49. El Omer, que se escribe con las letras Ain, Mem, Resh, en el diccionario Strong aparece con el número 6016 y se puede traducir como Gomer, gavillas, gavilla, un montón, una gavilla, una medida seca. Una medida seca que equivale a 2.2 litros o lo que es igual a 3.7 a 4 kilos. Esto depende según la densidad del grano. En los tiempos antiguos se cortaba la gavilla de cebada, ya que es lo primero que maduraba, en comparación al trigo, que tardaba unos 15 o 20 días más para madurar. Se apartaba para ser llevada al templo y en la Mishnah Menachot 10:4 el texto narra lo que se hacía con la gavilla para cumplir con el mandamiento de Vayikra 2:14. Tostarás al fuego las espigas. El Omer es la entrega de la primicia de nuestra cosecha por la cebada y con ella lo acompañaba un cordero íntegro, hijo de su primer año. Quizás te suena. 2 décimas de sémola mezclada con aceite, libación de vino, la cuarta parte de un hin. Y del grano nuevo no se podía comer nada hasta entregar el meneado. La Torá lo llama la tenufá. No se puede consumir nada nuevo hasta que hayas entregado la tenufá, que es el Omer. En Levítico 23, del capítulo 9 al 15, solamente se habla acerca del Omer y su conteo. En ningún momento se habla o se introduce la palabra Bikurim. ¿Cuándo debo comenzar a contar? Actualmente existen 2 maneras de llevar el conteo. Probablemente tú entres en alguna de ellas, y tiene lugar desde hace mucho tiempo atrás, donde 3 facciones discutieron el momento que debía de celebrarse Shavuot. El problema de contar Shavuot no es de ahorita, sino desde mucho tiempo atrás. Desde la época antigua, fariseos que escribieron la Mishnah y el Talmud, esenios que escribieron los rollos del Mar Muerto y los saduceos que conformaban el sacerdocio del templo, enseñaron el cómo debía de ser el conteo, o cómo creían ellos que debería de ser el conteo, así como lo hacemos el día de hoy. El conocimiento que adquirimos en esta semana de Shavuot, porque les cuento que es algo nuevo también para nosotros, en nuestro caso lo estábamos llevando el conteo el día 16, que es el día después de que termina Pesaj. Mas sin embargo, en esta semana, después de haber hecho la investigación, después de haber realizado esta prédica, ahora me doy cuenta que el conteo deberíamos de hacerlo el día 15. Se los dejo a su criterio. Los fariseos siempre es el día 16 de Aviv que van a celebrar Shavuot, van a iniciar el conteo de Shavuot. Y como resultado caería el 5º al 7º día de Sivan. En el año 359, después de la era común, Hillel II estableció un calendario precalculado y desde entonces el Shavuot fariseo siempre se ha observado el 6 de Sivan. Si llevas este conteo, probablemente no celebraste correctamente panes y levadura. Los esenios propusieron comenzar el conteo el día siguiente del Shabbat semanal, comenzando el día 26 del mes de Aviv. Siempre sería este día, ya que tenían un calendario solar de 364 días, que comenzaba cada año un miércoles y tenía longitudes fijas, terminando Shavuot el 15 del mes tercero. Pero de ellos solo quedaron sus documentos, siendo exterminados por los romanos que invadieron Judea en el 66 al 74 DC. Por otro lado, los saduceos estaban de acuerdo con contar el día después del Shabbat semanal, esto es, un domingo. Pero aquí difiere si el Shabbat entre la fiesta o después de la fiesta, ya que decir
El Mimajorat Shabbat, esta es una palabra que veremos más adelante. Mimajorat Shabbat no especifica qué Shabbat se debe de contar. Mimajorat lo podemos traducir como el día después. Entonces, lo vamos a ver más adelante. Pero se vuelve un problema, porque no especificaría en qué Shabbat tendría que comenzarse a contar. Puede ser en el Shabbat que está intermedio en la fiesta, o puede ser un Shabbat después de la fiesta. Hay un problema en esto. En la actualidad, la mayoría guardan el día 16 de Aviv, y otros el conteo comienza el día después de Shabbat. Esto sería un domingo. Si comienza el 16, siempre caerá Shavuot el 6 de Sivan. Tomen en cuenta esto. En la Torá no se dio fecha específica para celebrar Shavuot o para celebrar Bikurim, en este caso. Vamos a entender que si lo celebramos en la siguiente facción, que es comenzar después del Shabbat semanal, siempre será Shavuot el día domingo. Y entonces, si el Creador no especificó ni el día, número del mes que tenía que celebrarse, es por alguna razón. Y eso es lo que debemos de comprender el día de hoy. Porque al igual que ustedes, ya les he dicho, celebrábamos el día 16. Y por lo tanto siempre comenzaba la fecha de la fiesta desde el día 5, 6 y 7 del mes de Sivan. Hay una razón por la que el Creador no dio una fecha específica para esta semana y solo puede ser resuelta por la profecía. Se resuelve en qué Shabbat tiene que empezarse a contar. Esto es muy simple. Tenemos que acudir a la Torá para poder ver el contexto de lo que está hablando la palabra. No podemos salirnos del contexto para poder hacer que encaje lo que nosotros pensamos que debe de ir ahí. Debemos de llevar el contexto de la Torá en lo que está hablando. Por lo tanto, en Levítico 23, que es donde están las fiestas, es una cita que todos debemos de conocer porque ahí están las fiestas del pueblo de Israel. Habla de las fiestas anuales. Primero, Pesaj, y después panes sin levadura. Por lo tanto, del Shabbat que se está hablando es con respecto a la fiesta de Hag HaMatzot, o de los panes sin levadura. No podemos estar hablando del Shabbat semanal. Tenemos que estar hablando de la fiesta de panes sin levadura, porque eso es lo que a continuación nos está haciendo referencia o hincapié con respecto al Shabbat que se va a celebrar a partir del conteo. No podemos comenzar con un Shabbat semanal. De hecho, Levítico 23 comienza hablando de Shabbat y después introduce las fiestas, Pesaj, panes sin levadura, y ahora lo que viene a continuación acerca del Omer Reshit es con respecto al Shabbat de la fiesta, ya no del Shabbat semanal. Les voy a leer de mi Biblia. La Biblia que utilizo es Reina Valera, es la que he tenido desde el cristianismo y no hay ningún problema con tener que leerla si es Reina Valera o si es la Biblia de las Américas o la Biblia que estés utilizando. Todas las Biblias tienen errores, por eso lo correcto es leer directamente desde el hebreo. Pero para leerlo en nuestra traducción al español, voy a leer directamente Reina Valera. Levítico 23:11 dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Hashem, para que seáis aceptados el día siguiente del día de reposo, la mecerá. La palabra el día después de reposo en la Torá aparece como mi majorat Shabbat. Y esta es una palabra que causa discusión. Este es el problema de que los fariseos, junto con los esenios y los saduceos, encontraran qué día es el que se tenía que descansar, si el Shabbat después de la fiesta o el Shabbat semanal. Entonces,
Mi Majorat Shabbat, ¿a qué hará referencia? Esta frase, el día siguiente del día de reposo, es lo que ha causado que los fariseos, los esenios y los saduceos encontraran el día que debería de contarse el Omer Reshit. Pero como estamos hablando con respecto al Shabbat, no semanal, al Shabbat de la fiesta, que es el día 15 de Abib, entonces el día siguiente sería el día 16. Por lo tanto, los fariseos hubieran tenido la razón. Si tú tienes tu Humash, tu Torah, podrás darte cuenta que la palabra utilizada es Mi Majorat Shabbat. Si no la tienen, pueden buscar Biblia interlineal, ponen la cita, Levítico 23:11, y ahí les va a aparecer la cita en hebreo con el número del diccionario Strong y la fonética. Esto les puede ser de mucha ayuda en caso de que no tengan un Humash, una Torah escrita en hebreo. Por lo tanto, nuestro deber ahorita es buscar la palabra Mi Majorat Shabbat. Esta palabra queda dividida en dos. Mi, que es la preposición con el número Strong 4480, que se puede leer de, del, desde, una parte de. Y la siguiente parte, que es Majorat, un sustantivo femenino singular constructivo con el número Strong 4283, se puede leer siguiente, día, segundo, al día siguiente o mañana. Y debido a cómo lo vayamos a emplear en la Torah, es como vamos a darnos cuenta el sentido en el que vamos a llevar el contexto de la palabra. Si ya llevas tiempo en la Torah, entiendes que los días comienzan con la tarde y abarcan la mañana del día siguiente. Y solamente así tendríamos lo que es un día. En este caso, la expresión es utilizada para referirse al día con respecto a la noche anterior. Si nosotros estamos hablando de un Shabbat el día 15 del mes de Abib, entonces la mañana del día siguiente ya no sería de Shabbat o ya no correspondería a Shabbat. Tendríamos que dejar que termine ese día por completo y hasta después de que termine ese día por completo, esperar la tarde del siguiente día y después llegar a la mañana del siguiente día. Por lo tanto, ya habríamos abarcado un total de 3 días. La tarde mañana de Shabbat y luego la tarde mañana del día siguiente. Esta expresión Mi Majorat no nos quiere dar a entender eso, no quiere expresar eso, y es lo que debemos de comprender. Vuelvo a repetir, esta expresión es utilizada para referirse al día con respecto a la noche anterior. En la palabra existe otro lugar donde se encuentra la palabra Mi Majorat, en Números 33:3. Les leo desde mi Biblia y dice de la siguiente manera: de Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de Pesaj salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Para poder entender mejor cómo es que se utiliza la palabra Mi Majorat, tenemos este texto de Números 33 que ahora voy a leerlo en hebreo para poder comprender lo que la Torah nos está diciendo. Comienza diciendo: Vayisu Merra Meses bajo de Rishon, y viajaron de Ramsés en el mes el primero. No hay problema, mes de Abib. Baja Misha Azar Yom, en el 15º día, la Jodesh Arishon, del mes primero. Nos estamos enfocando que están viajando de Ramsés en el día 15 del primer mes. Y ahora viene nuestra expresión, Mi Majorat a Pesaj. Teníamos en Levítico Mi Majorat a Shabbat. Ahora lo que encontramos en Números es Mi Majorat a Pesaj. Salieron los hijos de Israel con la mano en alto. El día siguiente de Pesaj tiene sentido, pero ¿Pesaj el día 15? Es correcto,
Pesaj no se celebra el día 15. Nos dice la Torá que Pesaj se celebra el día 14 y se come el día 15 con panes sin levadura y hierbas amargas. Pero aquí la indicación de números nos está diciendo Mi Majorat a Pesaj, el día siguiente de Pesaj. Si se refiriera al Pesaj del día 14, la expresión es correcta porque ellos salieron el día 15. El día 15 lo estoy tomando de tarde a tarde. Recuerden que los días se toman de tarde a tarde. Por lo tanto, cuando Israel salió de Egipto, ellos salieron la mañana, la madrugada del día 15. Pero más sin embargo, no se está refiriendo, cuando dice Mi Majorat a Pesaj, no se está refiriendo al Pesaj del día 14, porque la indicación en números es el día 15. Entonces, la expresión Mi Majorat no es con respecto al día siguiente, sino es con respecto al día en curso. Espero que hayan entendido esta parte. Mi Majorat es el día o la mañana del día en curso. En este caso sería Mi Majorat a Pesaj, la mañana de Pesaj. Mi Majorat a Shabbat, la mañana del Shabbat. Mi Majorat a Pesaj es, con respecto al día 15, como lo marcan números, es la mañana del día 15. En este punto habrá dudas, pero las resolveremos. Ahora, Sheva, Shabbatot, 7 Shabbatot. Son dos términos que tenemos que dominar claramente. El contexto en el que está hablando la Torá, que es en el Shabbat de la fiesta de panes y levadura, no en el Shabbat semanal, y la palabra Mi Majorat a Shabbat, la mañana de Shabbat. Espero quede esto claro. Levíticos 23:15 da la indicación de contar 7 Shabbatot, y lo voy a repetir nuevamente, Shabbatot. Esto es el fundamento para contar el primer día de la semana, esto es el domingo, y sean 7 días de reposo íntegros. Si tú comenzaste tu conteo el día domingo, la Torá dice la expresión que deben de ser Sheva Shabbatot, 7 Shabbatot íntegros de Mimot. Por lo tanto, si fuera la expresión de la Torá que nos está indicando contar 7 días de descanso, estaríamos en lo correcto. Pero vuelvo a repetir la palabra Sheva Shabbatot. En la Torá, cuando nosotros utilizamos expresiones, las palabras nos indican, recuerden que una palabra, al cambiarle una letra, puede darnos un término distinto al que queremos entender o lo que la Torá nos quiere enseñar. Por eso hago hincapié en esta palabra. Sheva Shabbatot. Terminación con ta. Bab ta. Shabbatot. Pero esto es un error, ya que la palabra Shabbatot hace referencia a contar 7 semanas íntegras o totales, no menos. Si quisiera que contáramos 7 Shabbat semanales, la palabra empleada sería Shabbatón. Y aquí es donde está la diferencia entre una tab y una nun sofit. Es lo que la Torá nos quiere expresar. 7 semanas totales o 7 semanas íntegras, no 7 días de reposo. Si quisiera expresar, así como en Levítico 23 al inicio del Shabbat nos dice Shabbat Shabbatón, no tot, Shabbatón, entonces sí tendríamos que contar 7 días de reposo. Pero la expresión es Shabbatón, haciendo referencia a contar 7 semanas íntegras.
Shabbatón aparece en el diccionario Strong con el número 7677. Shabbat de completo reposo. No hay que hacer absolutamente nada en este día. Es Shabbatón, como lo expresa Levítico, Shabbat, Shabbatón. Después tenemos también la palabra Shabbatot, con el número Strong 7676. Shabbat, semanal, semana, entreacto, reposo. Como puedes ver, son dos palabras distintas, aunque su raíz es la misma. También añadí la palabra Shabua. Shabua tiene el número Strong 720, que quiere decir 7 o semana. La raíz de estas tres palabras está en la Shin y en la Bet. De este modo se entiende por qué Moshe en Devarim 16:9 dijo Shiva Shabuot, 7 semanas. Moshe pudo haber empleado la palabra Shabbatot. Pudo haber empleado la palabra, si quería referirse a contar 7 días de reposo, la palabra que hubiera agregado ahí debería de ser Shabbatón. Mas sin embargo, la Torah en Deuteronomio, con la palabra Shabuot, el singular es Shabua, el plural es Shabuot, nos da el entendimiento que quiere que contemos 7 semanas, no como tal 7 Shabbat, 7 días de Shabbat, sino 7 semanas. Y esto lo hace en referencia para que sean semanas totales, íntegras. Más adelante veremos por qué. ¿Qué es lo importante? Contar 7 semanas. El verso 16 de Levítico dice: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Hashem. Encontramos nuevamente la palabra Mi Majorat Shabbat. En este verso señala el límite de tiempo, que es la séptima semana. Hasta aquí tenemos 49 días. Y vuelvo a repetir lo que dije en la palabra cuando estábamos viendo el Omer Reshit. No se ha visto por ningún momento la palabra Bikurim. Quizás en la traducción dice primeros frutos o la primicia, pero si tú vas a tu Biblia, a tu Humash, a tu Torah en hebreo, no vas a encontrar la palabra Bikurim. Siempre estamos hablando hasta este momento del Omer Reshit Ketzirechem. Apenas vamos a introducir los Bikurim y encontramos nuevamente la palabra Mi Majorat. En este verso señala el límite de tiempo, que es la séptima semana. Por lo tanto, ya tenemos un conteo de 7 por 7, 49. En el verso 16 volvemos a encontrar la palabra Mi Majorat Shabbat. Y es importante que veamos que la palabra Mi Majorat, ya explicamos que se puede traducir como la mañana de o el día siguiente de. Pero para poder saberle dar la interpretación correcta, necesitamos leer el texto completo y ver qué es lo que nos está diciendo, para saber qué interpretación en la traducción darle, si la mañana o el día siguiente. Por lo tanto, en el verso 16, cuando el texto nos dice Hamishim Yom, 50 días, si estamos contando semanas de 7 completas, el resultado va a ser 49. No 50. Hamishim Yom es 50 días. Por lo tanto, cuando utilizamos la expresión Mi Majorat a Shabbat, que sería el otro día de la semana, ¿de cuál semana? La séptima. Contaréis 50 días. En este caso, al traducirse, si la expresión es el día siguiente de la semana. El verso 16 en hebreo, después de la palabra Hamishim Yom, dice Veikraptem minja, y acercaréis ofrenda. Hadashah Ladonai,
nueva para Dios. Es importante, subrayen esa palabra, minjá. Verso 17 nos dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Hashem. Hasta este punto, solo después de haber contado Hamishim Yom, 50 días, es permitido traer la minjá de harina de trigo. Quienes ya llevamos tiempo sabemos que la minjá, en nuestros tiempos, es un rezo que se hace en la tarde, la plegaria de la tarde, la minjá. Tenemos la de la mañana llamada shaharit y después sigue la minjá. En los tiempos del templo era una ofrenda que se llevaba de harinas llamada minjá. Consistía en llevar el meneado del trigo, 2 omer. El omer reshit era 1, ahora son 2, de sémola fermentados y horneados. Estos serán los bikurim. Los panes que tú lleves al santuario en el día 50 será de el trigo que tú ya debiste de haber cortado durante el conteo de los 49 días. Ya lo habrás presentado delante del Cohen como primicia, como meneado, y ahora el día 50 de esa primicia que tú presentaste, ya no de la cebada, sino ahora del trigo, tú vas a hacer 2 panes, que a diferencia de los panes de cebada eran ácimos. Ahora estos panes son panes fermentados. Tiene un sentido profético, lo veremos más adelante. Ahora veamos los bikurim. En Éxodo 34:22 describe perfectamente esto. Celebrarás la fiesta de las semanas, celebrarás la fiesta de Shavuot. Aquí encontramos la palabra Shavuot, la de las primicias de la siega del trigo, la de los bikurim. Estas son 2 fiestas que están unidas en el transcurso de 49 días y el conteo número 50. El día número 50, Hamishim Yom, le llamaremos la mitad de la semana. Y es que Hamishim Yom también es un aspecto profético. Pero debemos entender esto. Es una fiesta que se encuentra a la mitad entre las fiestas de la primavera y entre las fiestas de otoño, y está uniendo por un conteo de 49 días, y el día 50 es llamado Santa Convocación. Todo tiene un aspecto profético que veremos más adelante. Omer reshit y bikurim son ofrendas, por lo tanto se llevaban por la mañana, así como hay leyes en las demás ofrendas. Las ofrendas tienen leyes y te van a decir quién la puede comer, dónde la puedes comer, cuántos días se puede comer. La ofrenda, que era del cordero de Pesaj, solamente se podía comer la noche y no se podía guardar nada para el día siguiente. Y cada ofrenda tiene una ley diferente. En este caso, la ofrenda del Omer Reshit tenía que ser traída la primicia, tenía que ser meneada, la tenufá, el meneado, y solo después de haberlo ofrecido en el templo podías consumir de tu grano nuevo. Después, en la siega del trigo, tenías también que traer, para que el Cohen meneara, 2 omer de este grano, y solamente después de haber hecho la tenufá y de haber llevado tus 2 panes del trigo que tú ya habías ido a menear, solamente hasta ahí podías comer del grano nuevo. Las ofrendas tienen leyes, y dense cuenta que las ofrendas son en la mañana y tienen un plazo de vencimiento. ¿Por qué contamos entonces el Omer en la noche, si las ofrendas son entregadas en la mañana? Esto lo conoce Casa de Judá.
Y más sin embargo, ellos cuentan el Omer para que puedan ser según las 7 semanas completas en la noche. Pero veamos en el aspecto profético que ellos cambiaron esta fecha contándolo en la noche, aún sabiendo que las ofrendas son traídas en el día. No lo quieren reconocer y no es coincidencia que no quieran reconocerlo. Es porque han hecho a un lado al Cordero que fue retirado de este mundo, que lo vamos a ver ahora en el aspecto profético. No me quiero adelantar, disculpen. Ahora quiero llevarlos al aspecto de la profecía. Tú que eres creyente en Yahshua, y si no lo eres, empieza a creer en Él, porque de Él habló toda la Torá y los profetas. Él aparece ahí como Aleph Ta. Por eso siempre hacemos la invitación para que lean. Obviamente no van a encontrar el nombre Yahshua, que sí lo hemos visto a través de hacer algunas permutaciones con respecto al nombre en la Torá. Pero ahorita vamos a ver el aspecto profético que tiene en Daniel. ¿Qué tiene que ver Daniel con Bikurim? Pues no lo sé, ahorita lo vamos a entender. Daniel 9:27 nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muchos de ustedes conocen la profecía de las 70 semanas, pero muchas veces está mal interpretada. Ahora yo me voy a concentrar únicamente cuando dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El contexto de Daniel nos está hablando del Mesías príncipe. Esto es, cuando vino Yahshua, él vino a cumplir el aspecto profético de Daniel 9, desde el verso 25. La ciudad fue reconstruida, después pasaron 69 semanas, en semanas de años, y es cuando Mashiach príncipe nace, está con su pueblo, y entonces es entregado a muerte. Y una vez que es entregado a muerte, empiezan a cumplirse el aspecto profético de las fiestas. Pesaj es la primera fiesta que tenemos anual de Levítico 23. El día 14 de Abib. En la mañana del 14 de Abib, a la hora novena, fue muerto nuestro maestro Yahshua. Cumplió muchos aspectos proféticos como buscar que no tenga falta, que sea un cordero sin mancha, debía de ser inmolado entre las 2 tardes, debía de ser macho, edad de 1 año, y lo que buscaba era redimir el primogénito. Sabemos que Yahshua vino a redimir al primogénito de la creación, quien era Adán. La noche del día 15, el cuerpo yacía en la tumba. Yahshua muere un día 14 a la hora novena, que es aproximadamente las 3 de la tarde, que es a la hora que se metía el último cordero, que era utilizado para la noche del día 15. Muere Yahshua, y después la noche del día 15, acuérdense hacer esa diferencia cuando digo la noche del día. Si digo día, estoy ocupando la tarde y la mañana para referirme a un día. La noche del 15 yacía en la tumba y el alma en el Seol. ¿Recuerdan esa profecía de Jonás? Cuando dijo 3 días, la única señal que voy a dar es la del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así lo estará el Hijo del Hombre. Por lo tanto, su alma de nuestro maestro se encontraba en el Seol. Importante, mientras él estaba con vida, no le llamamos Mashiach. Mashiach es llamado después de la resurrección. Antes, cuando estuvo entre nosotros, es llamado Maestro. Pero al encontrar, cuando su alma va al Seol y la muerte no encuentra pecado en él, no lo puede retener y pasa un cambio de administración. Las llaves de la muerte y el Hades
ahora tiene el control Yeshua. La mañana del día 15, ya estamos en el día 15, el día de panes sin levadura, pero ahora estamos en la mañana. Si él murió un miércoles, cuando nos referimos a la mañana del día 15, sería un jueves por la mañana. Esto es, explicando lo del Omer Reshit, la mañana del día 15, mientras los israelitas iban a meter la hoz para cortar las gavillas, para cortar su Omer, Yeshua estaba cortando también del Seol su Omer, y su Omer es llamado Adam. Este es el primer fruto de cebada, que más adelante sería presentado con el cordero. ¿Recuerdan que ese era lo que pedía la Torá? Presentarás con el Omer un cordero de un año. Entonces, el día 15, estando en el Seol, teniendo el poder, las llaves, él decide quién entra, quién se queda, baja al Seol y corta su propia gavilla. Algo importante, la gavilla, como les dije, es una medida seca que equivale entre 3 y 4 kilos según la densidad del grano. Importante, Yeshua vino entre el tercer y cuarto milenio. El peso de la gavilla era entre 3 y 4 kilos, que es el tiempo que permaneció Adán en el Seol, entre 3 y 4 milenios, hasta que vino Yeshua para poder traer resurrección a su primer fruto. Este fruto es llamado Omer Reshit. No tiene nada que ver con los Bikurim. Todavía no. Los Bikurim, recuerden, son entregados hasta el día 50. El día 49 todavía no es llamado Bikurim. ¿Cuándo es llamado Bikurim? Hasta el día 50. Y es en lo que quiero que hagan un especial énfasis. No tiene nada que ver Omer Reshit con Bikurim. Primero es restaurado el Adam, y después son llevados los Bikurim, que ya no es cebada. La cebada representa el aspecto animal. Adam, después de haber pecado, nos heredó este cuerpo que es más animal que divino. Por eso es de que cuando hacemos el conteo entre el Omer Reshit y el Bikurim, nuestro aspecto tiene que cambiar de ese comportamiento animal a un comportamiento divino, a un comportamiento humano. Pasamos de la cebada al trigo. La cebada es utilizada mayormente para consumo animal, mientras que el trigo es utilizado mayormente para un consumo humano. Si alguien pregunta, ¿la hoz no puede ser utilizada en Shabbat? La respuesta es muy simple. Siendo un mandamiento divino, ocurre lo mismo con la circuncisión. Un niño que nace en Shabbat se le circuncida en Shabbat. Y para hacerlo, utilizamos una herramienta de corte con el fin de cumplir la mitzvah. El levita y el cohen, el día que mayor trabajo tenían era en las fiestas. Por último, en Josué 5, desde el verso 10, dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron Pesaj a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de Pesaj, misma jornada de Pesaj, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Lo primero que debemos darnos cuenta es de que aquí está siendo específico que el día de Pesaj es el día 14, a diferencia, como en Números, que nos decía que el día de Pesaj era el día 15. Por lo tanto, si nos está diciendo que es la mañana de Pesaj sería el día 15 por la mañana. Y nos dice que ese día comieron del fruto de la tierra, panes sin levadura,
y el mismo día espigas nuevas y tostadas. El mandamiento dice que cuando entren a la tierra de Israel y cieguen los primeros frutos, tienen que entregar el Homer. Por lo tanto, ellos estando dentro de Eretz Israel, debieron de haber hecho el día 15 para poder comer, del grano nuevo. Debieron de haber cumplido 2 mandamientos. El primero de Levítico 2, que era tostar el grano nuevo, las espigas nuevas, perdón. Y el segundo mandamiento es traer su Homer, traer un Homer, para poder cumplir con esos mandamientos y así comer del grano nuevo. Si no, no lo pudieron haber hecho. ¿Cuándo lo hicieron? El día, mejor dicho, la mañana del día 15. Dense cuenta lo que sigue a continuación, porque es algo profético. Y el maná cesó el día siguiente después que comenzaron a comer del fruto de la tierra. ¿Cuándo comenzaron a comer el fruto de la tierra? El día 15. Por lo tanto, el maná cesó el día 15. ¿Quién es el maná de vida? Yahshua. El maná cesó el día después del día 14 de Pesaj, porque Yahshua ya no se encontraba entre nosotros. Él había sido llevado a la tumba. Por eso cesó el maná. Todo tiene un aspecto profético que nos va a conectar con Yahshua. Antes de subir con el Padre, como nos lo confiesa la palabra, el día de resurrección, aunque nos dice el primer día de la semana, sabemos que Él no resucitó el primer día de la semana. Él resucitó desde un día sábado a las 3 de la tarde y esperó en primera que se cumplieran los 3 días y 3 noches. En segunda se esperó la mitad de otro día. ¿Pero por qué? Como dije, empecé con Daniel 9:27. A la mitad de la semana, esto es, en el tercer día y medio, confirmaré el pacto con muchos. ¿Cuándo fue confirmado el pacto? El pacto no fue confirmado el primer día de su muerte, ni el segundo día de su muerte, ni el tercer día de su muerte. El pacto fue confirmado a la mitad de la semana, esto es, en el tercer día y medio. Por eso es de que cuando Él resucita, no sube inmediatamente con el Padre. Tiene que esperar a que la medida estructural que dejó los profetas y la Torá se cumpla la mitad de la semana. Y esto pues lo vemos repetidamente. ¿Dónde más lo vemos? Shabbat semanal tiene 3 seudot, 3 comidas festivas y una Abdalá. Las 3 comidas están divididas durante el Shabbat y la Abdalá es el cierre de Shabbat y solamente dura un corto tiempo. Tenemos ahí 3 días y medio. Esto es con respecto a la semana. Con respecto al mes, no aplica porque la luna, cuando celebramos Rosh Hodesh, la luna es la renovación de Israel. Por eso es que no tenemos fiestas mensuales. Aquellos que conocen un poco de Cábala entienden que cuando nos habla en el secreto la palabra, la luna representa a Israel. Vuelvo a repetir, por eso no hay un cumplimiento con respecto a Yahshua, sino con respecto a Israel. Ahora, las fiestas anuales tienen su cumplimiento. Pesaj, Matzot y Shavuot. Van en ese orden. Pesaj, Matzot y Shavuot. Y cuando has terminado de contar tus 49 días, sigue la fiesta de los Bikurim. Pesaj, Matzot y Shavuot. Estos son los 3 días. ¿Cuál es el día, en la mitad del día? Bikurim. Entre Shavuot y Bikurim tenemos ese enlace.
tenemos la mitad de la semana. Y la otra mitad de la semana la tenemos con respecto a Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Todo es una medida estructural. Por eso, en este Shabbat, en este próximo Shabbat, que tú celebres Shavuot, entiende que estamos celebrando la fiesta de las semanas y al Hamishim Yom, al día 50, vamos a celebrar los Bikurim. Por lo tanto, tenemos fiesta doble, desde el día 49 al día 50. Y claro que el día 50, como lo declara la palabra, es un día de total reposo, santa convocación. Pero desde el día 49, nosotros tenemos que celebrar por el término de las 7 semanas íntegras con respecto a Shavuot. Después, al día siguiente, celebraremos los Bikurim. Sí, tendremos que contar ahora por la mañana. Y tendremos que ocupar la mañana de un día y la tarde del otro día. Porque así funciona esta fiesta. Estamos a la mitad de la semana. Y la mitad de la semana está ocupando la mañana de un día y la tarde de otro día. Espero quede esto claro y entendido. Y si tú quieres llevarlo a cabo, bien por ti. Como dije, es un tema de debate, no de ahorita, no de 100, sino de mucho tiempo atrás. Este es el punto con el que Alimenta el Alma ve el cómo contar Shavuot.